Ya. Ahí estoy grabando. Ya. Entonces estamos leyendo el enunciado, lo terminamos de leer y dice el sistema es calentado. Considere la presión atmosférica igual a 94 kilopascales y una temperatura ambiente de 20 grados Celsius. Entonces dice, ¿cuál es la temperatura del agua cuando el pistón comienza a subir? B, ¿cuál es el pistón topa el resorte sin ejercer fuerza sobre él cuando todo el agua se ha convertido en vapor? ¿Cuál es la altura del pistón en este instante? Si la constante del resorte es de 5000 newton por centímetro, ¿cuál es la temperatura del agua cuando el resorte se ha comprimido 2 centímetros? Después dice, calcule el calor total suministrado al agua durante el proceso completo y dibuje esquemáticamente el proceso indicando todos los estados en los diagramas TB y PB. ¿Ya? Entonces acá la situación que tenemos es lo siguiente. Acá está contenida una masa de agua, ¿cierto? Entonces acá lo que vamos a tener... bueno, a priori yo ya sé lo que pasa, entonces voy a decirlo nomás. Acá lo que vamos a tener es que vamos a tener agua bifásica, ¿ya? Entonces tenemos una parte que está en líquido y otra parte está en vapor, ¿ya? Entonces después esto se empieza a calentar y va a llegar a un punto que se va a igualar la presión del fluido con la presión que ejerce el pistón más la presión atmosférica, ¿cierto? Entonces desde ese punto podemos decir que a medida que le agreguemos más calor, esto va a empezar a levantarse, ¿ya? Hasta que va a llegar al resorte y después se va a comprimir 2 centímetros. ¿Ya? Entonces tenemos un proceso, o sea, tenemos al final un proceso que primero va a ser a volumen constante, luego vamos a tener un proceso a presión constante y luego por último vamos a tener un proceso con la presión variando en función del resorte. ¿Ya? Entonces esto yo lo tengo acá. Certamen. Certamen. Ya. Entonces lo que hice yo acá fue llegar y escribir los datos. Ya, voy a ir apoyando en la pauta, pero los voy a ir explicando todo. Ya, pues, entonces tengo los datos y empezamos con la resolución. Ya, como es de costumbre en nuestro ejercicio, lo primero que hacemos es determinar el estado inicial. Entonces para esto ustedes tienen que recordar que tienen el volumen en 1 y también tienen la masa. Por ende, conocen el volumen específico. Entonces aquí ya tenemos una propiedad. ¿Ok? Bueno, y lo otro es que podemos asumir que esto está... no, pero me da la temperatura, que es de 30 acá. Ya, entonces tenemos una propiedad acá del estado 1 y la otra la tenemos acá. Entonces tenemos dos propiedades, se puede determinar el estado. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué hacemos? Nosotros vamos a tener que entrar a la tabla, que es la tabla A4, porque tenemos que entrar por temperatura. Entonces lo que vamos a hacer es, ya, tenemos el valor del volumen específico, ¿cierto? Entonces el valor del número específico es, lo voy a cerrar, este también. El valor del volumen específico para el estado 1 es, ya, 0,1. Ya, entonces nosotros tenemos esa información y sabemos que la temperatura es de 30. Entonces nos vamos a las tablas de agua, nos vamos a esta fila de acá, ¿cierto? Entonces podemos extraer estos dos valores, ¿sí? El del líquido saturado y el de vapor saturado, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un volumen específico de 0,1, o sea que nuestro volumen específico está contenido acá, entre estos dos números de acá, ¿ok? ¿Qué implica eso? Chiquillos, Es una mezcla. es una mezcla, ¿cierto? Entonces, entonces sabemos que es una mezcla, por ende tenemos que determinar la calidad, ¿ok? Entonces yo agarré estos dos valores, los anoté acá, y lo que hice después fue determinar cuál es la calidad, ¿ya? Entonces ocupé la típica fórmula, acá hay que despejar el x1, ¿sí? Porque el b1 y todo lo demás lo conocemos, a excepción del x1, ya, y con esto determino calidad, ¿ya? Entonces yo obtuve una calidad de
La calidad me dio 0,003, ya muy chiquitita. Entonces, con eso, luego, con la misma fila de la tabla, extraigo los valores de energía interna, ¿cierto? Entonces, extraje la del líquido saturado y el vapor saturado, y con la calidad que calculé anteriormente, obtengo la energía interna para el estado 1, ¿ya? Y por último, puedo determinar la presión, ¿ya? En este caso, como es una mezcla y conocemos la temperatura, rápidamente sabemos que la presión es la presión de saturación, que está acá. Entonces, acabamos de determinar todo el estado 1, ¿ok? ¿Alguna consulta hasta ahora? Ya. Qué bueno que no hay consultas, porque esto es lo primero. Ya. Entonces, después, aparte de eso, como conocemos el área del pistón y conocemos el volumen, yo puedo determinar cuál es la altura inicial del pistón, ¿ya? Bueno, entonces lo primero que nos preguntan es a qué temperatura el pistón comienza a subir, ¿ya? Entonces, como les decía, para que el pistón empiece a subir, lo que tiene que pasar es que la presión del fluido tiene que igualar, ya, pues, nosotros tenemos los topes acá, tenemos los topes. Entonces acá nosotros vamos a tener la presión del fluido. Y aquí yo voy a despreciar como el ancho de los topes, ¿ya? Entonces acá tenemos la presión del fluido. Y por acá tenemos la presión atmosférica más el peso del pistón, ¿cierto? Entonces lo que pasa es que cuando yo le empiezo a transferir calor a esto, como está a volumen constante, empieza a aumentar la presión. Y la presión va a llegar hasta el punto donde estos dos campos de presiones se equiparan, ¿ya? Entonces, cuando pasa eso, ya podemos decir que los topes van a dejar de actuar y que va a ser el fluido el que va a estar sosteniendo el pistón, ¿ya? Entonces, en base a eso, lo que se hace es simplemente decir que la presión de 2 es igual a lo que se le contrapone, que al final es la presión atmosférica más la masa del pistón multiplicada por la gravedad dividido por el área del pistón, y como acá yo estoy trabajando en kilopascales, transformo de pascales a kilopascales, ¿ya? Entonces, y como nosotros vamos a buscar justo el momento en el que se empieza a levantar, lo que podemos decir también es que el volumen se va a mantener constante, ¿ok? Y como no cambia la cantidad de masa, podemos decir que el volumen específico del estado 2 es igual al volumen específico del estado 1. Entonces, con esta información, nosotros podemos ingresar a la tabla de presiones, ¿ya? A mí la presión 2 me dio 100 kilopascales, ¿ya? Entonces, el volumen específico es de 0,1 también. Entonces, ahora vamos a determinar el estado 2, ¿ya? Entonces me voy a la tabla. Son 100 kilopascales. Ya, pero aquí tengo un Disculpa, ¿sí? ¿podría ahí poner un poco el ejercicio para sacar una foto? Vale. Igual si quieres lo puedo mandar al tiro por el chat. Lo voy a enviar. Ah, que soy weón. Dame un segundo. Ya. Entonces, ahora lo mando por el chat. Por el chat Gracias. que está acá. Eh, esto. Acá. Ahí va. Oh, no me dejó. Ah, está en uso. Por eso no me deja. Sí, voy a mandar todo, chiquillos. Ya nos la enviamos.
Ya. Entonces, ya, continuamos. Entonces me voy a la tabla de presiones, 100 kilopascales. ¿Ya? Entonces ahora nuevamente me toca chequear qué es lo que pasa. El volumen específico es de 0,1 y nuevamente va a estar encerrado entre estos dos valores, ¿cierto? Entonces eso aquí implica que tenemos nuevamente una mezcla, por ende vamos a extraer estos valores, ¿ya? Y también vamos a extraerlos de energía interna al tiro, ¿ya? Entonces determinamos el estado 2. Bueno, y como sabemos que una mezcla, la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura de saturación, ¿ok? Que es 99,61. Entonces, obtenemos los valores de líquido saturado y de vapor saturado para la presión de 100 kilopascales y en base a eso podemos obtener la calidad del estado 2, ¿ya? Entonces, la calidad en el estado 2 a mí me dio como de un 6%, ¿ya? Y ya, entonces, como ya obtuve la calidad, lo que puedo hacer ahora es rápidamente determinar cuánto es el volumen en la energía interna, ¿ya? Entonces ya tenemos completamente determinado el estado 2. ¿Ya? Entonces aquí yo ya puedo hacer un balance de energía entre el estado 1 y 2 para ver cuánto fue el calor que le transferimos a esta masa de agua. ¿Ya? Entonces la idea después va a ser sumar todos estos calores en los distintos procesos para determinar los totales. Ya, pues. Entonces en el B nos piden determinar... Eh, disculpen. En el B nos piden el pistón topa con el resorte sin ejercer fuerza sobre él cuando todo el agua se ha convertido en vapor. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la altura del pistón en este instante? Entonces aquí sería bueno que ustedes quisieran una pequeña pausa y me dijeran ustedes cuáles son las propiedades del estado 2. O sea, del estado 3. ¿Se conocen o no? Chiquillos. Ya, ahí me llegó uno que me dice que la calidad en 3 es 1. Perfecto. Todo es vapor. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Chiquillos, ¿qué más tenemos aparte de que la calidad es igual a 1? P3, ya como dice Rodrigo, que está muy bien, es que P3 es igual a P2. ¿Por qué? Porque ahora estamos moviendo el pistón, ¿ya? Entonces eso implica que la presión se va a mantener constante, ¿ya? Entonces volvemos aquí a la pauta y tal como dijo el compañero, el proceso de 2 a 3 es a presión constante, entonces debido a la presencia del pistón, y vamos a tener que P2 es igual a P3 y además sabemos que desaparece todo el agua, entonces la calidad es 1. Entonces en base a esto podemos determinar el estado 3 y como la presión es la misma y es vapor saturado al final, porque la calidad es 1, el volumen específico de 3 va a corresponder al vapor saturado que al volumen específico de vapor saturado del estado 2, por eso hay un 2 ahí, y pasa lo mismo con la energía interna, y además la temperatura va a ser la misma que la de 2, ¿ya? Entonces, por último, determinamos el volumen. Se me había respondido la pregunta, ¿cuál es la altura del pistón? Ya. Entonces, eh, en base a que ya tenemos el volumen específico, podemos determinar cuánto es el volumen del sistema para el estado 3, ¿ya? Con la masa. Por último, podemos determinar la altura del pistón simplemente dividiendo el volumen por el área, ¿ya? Entonces, ahí, por el área superficial del pistón, ¿ya? Entonces ahí obtenemos cuál es la altura del pistón en 3, ¿ya? Entonces acá, primero que nada, vamos a tener un trabajo a presión constante, que va a ser la presión por la diferencia de volúmenes, y después tenemos el calor, ¿ya? O sea, y después tenemos el balance de energía, que es calor que entra para pasar de 2 a 3, el trabajo de 2 3 más la variación de energía interna entre estado 3 y 2. ¿Ok? ¿Alguna consulta con este numeral? ¿O estamos bien? Acuérdense que en este proceso 2-3 es desde que
desde que el agua soporta todo el peso del pistón hasta que el pistón llega al resorte sin tocar. Cuando está a puntito de llegar. U no usa calor específico. Ya, buena pregunta. ¿Alguien le puede responder a su compañero por qué no ocupamos el calor específico en este ejercicio? Porque eso es para los gases ideales. Muy bien, porque eso es para gases ideales, compañero. O para sustancia incompresible. Acuerda de que cuando nosotros tenemos agua bifásica, lo que pasa es que tenemos que ocupar las propiedades de la tabla. ¿Ya? Y ahí directamente tenemos el valor del calor, de la energía interna. ¿Ya? Por ende no nos sirve esa relación. Tenéis que pensar que cuando tú estés dentro de la campana y tenías un proceso a presión constante, lo que está pasando es esto. Entonces, si esto es temperatura y esto es volumen, lo que te va a pasar al final es que la temperatura es constante acá, po. ¿Cachai? Entonces, como si el calor específico fuera infinito. Entonces, no se puede aplicar ese modelo. ¿Por qué P3 igual a P2? Ya, porque, ya. Recuerden, tenemos los topes y tenemos el pistón, ¿cierto? Entonces dijimos que la condición para que esto se empezara a levantar es que la presión atmosférica más la presión del pistón, la presión que genera el peso del pistón, tienen que ser igual a la presión del fluido. Entonces, esto está a una presión, esto en un principio, como están los topes, ya tenemos un sistema de volumen constante y el pistón en un principio al final no nos va, el pistón en un principio no nos va a aportar nada, ¿sí? Entonces esto se va a empezar a calentar hasta que llegue, hasta que se iguale la presión del fluido con la presión del pistón, de tal forma que esto va a empezar a levantar el pistón, ¿ya? Entonces después lo que pasa es que determinada esa presión, que es cuando se empieza a levantar, que es igual a la presión que ejerce el pistón más la atmosférica, vamos a tener ahí que los topes ya no van a estar soportando el peso del pistón, va a ser el fluido, ¿ok? Entonces después, nosotros el proceso que estamos viendo es que esto se va a levantar, ¿ya? Hasta antes que toque el resorte, ¿ya? Que está ahí medio feo. Entonces lo vamos a dejar pegadito, pero no tocándolo. Y lo que vamos a tener en este caso es que todo este proceso se realizó a la misma presión, ¿ya? ¿Y por qué? Porque para todo el proceso se cumple que la presión del fluido es igual a la presión atmosférica más la masa del pistón por la gravedad. Habla nomás, Lorena. Área del pistón y eso, ¿ya? Y como esto se mantiene constante, no varía nunca la presión durante todo este proceso, porque obviamente después el resorte va a hacer una fuerza sobre el pistón y por ende va a aparecer otra fuerza acá, o sea que va a aparecer algo acá al otro lado, pero durante todo el proceso de 2 a 3, o sea, desde que nos despegamos de los topes hasta que llega el resorte, la presión es constante, ¿ya? No sé si queda claro quién fue. Kimberly, clarito. Ya, bacán. Eso. Yo tengo Eh, la duda de por qué la temperatura 3 es igual a la temperatura 2. ya, perfecto. Pasa lo siguiente, ¿ya? Entonces nosotros tenemos la campana acá, ¿ya? Entonces, nosotros en un principio, ya, nosotros tenemos la presión de 100 kilopascales, ¿ya? Entonces yo voy a dibujar acá, dentro de la campana, y bueno, y acá también la puedo dibujar, que va muy pegadita. Estos son 100 kilopascales, ¿ok? Esto es temperatura y esto es volumen específico. Entonces estos son 100 kilopascales, ¿ok? La isobar. Entonces sobre esta, ¿no cambió el volumen específico? Para el estado 3, sí. B3 sí, sí cambia. Sí cambia.
acá, disculpa que interrumpa la explicación, Kimberly, pero, no, o Lorena creo que fue la que preguntó. Ya, acá yo calculo el volumen específico en 3, ¿ya? Que en este caso es igual al del vapor saturado, porque, ya, pues, la explicación va a salir de lo que preguntó la compañera. Nosotros en un principio tenemos el estado acá, ¿ya? Este es el estado 2, ¿ok? Entonces lo que pasa es que después de esto le empezamos a transferir calor y se evapora todo el agua, ¿ya? Y habíamos dicho, ya tenemos claro que es un proceso de presión constante, ¿ya? Entonces, esto de acá es el estado 3, ¿sí? Sobre la línea de vapor saturado. Entonces, todo este proceso se dio a presión constante, ¿sí? ¿Y qué pasa con la temperatura mientras hay cambio de fase a presión constante? Se mantiene constante también. Entonces, por ende, lo que vamos a tener es que la temperatura es la misma, ¿ya? Y acá, como les estoy mostrando, las propiedades de 3, o sea, del volumen específico de 3 y la energía interna de 3 van a corresponder a las propiedades del vapor saturado, ya que son estas de, acá tenemos el 100, entonces acá las propiedades son las de saturación de vapor, ¿ya? Entonces acá tengo que la energía interna es esta de acá, y que el volumen va a ser este de acá. ¿Queda claro? Sí, muchas gracias. Ya, bacán. Ya, pues entonces seguimos adelante. Entonces, ya, como determinamos todo el estado, podemos determinar volumen, con el volumen la altura del pistón, que es lo que nos pide, si no me equivoco. Sí, entonces ya tenemos la altura del pistón y terminamos ahí. Por último, vamos a hacer el balance de energía. Entonces tenemos el trabajo a presión constante, ¿sí? Y también tenemos el balance de energía como tal, que entra calor, sale trabajo porque el sistema se está expandiendo, y esto lo multiplicamos por la diferencia de energía interna, ¿ya? Entonces, ahora lo que nos están pidiendo en la parte C es si la constante del resorte es de 5000 newton por centímetro. ¿Cuál es la temperatura del agua cuando el resorte se ha comprimido 2 centímetros? Ya, entonces acá yo anoté la constante, después transformé de newton centímetro a kilonewton metro, solo por comodidad, o si no tendría que trabajar con centímetros en la otra parte, ya, y me dicen que el pistón va a subir 2 centímetros, ya, entonces esto igual lo transformé a metros, sería 0,02 metros, ya. Entonces, sabemos lo que sube, y como nosotros ya tenemos la altura anterior, o el volumen anterior, lo que podemos hacer es calcular rápidamente cuál es el volumen de 4, ¿ya? Porque le vamos a sumar esta variación que tiene, ¿ok? Entonces, en base a esto podemos obtener el volumen específico de 4, ¿ya? Y el volumen específico es de 1,695, o sea, sube la P, casi nada, ¿ya? Entonces, chiquillos, además que podemos conocer la presión en el estado final. ¿Por qué? Porque yo conozco la constante del resorte. El resorte en un principio estaba en su longitud natural. No me acuerdo cómo se llama eso. Debería saberlo, sí. Entonces está en X0 y después lo cambiamos 2 centímetros. ¿Ya? Entonces aquí hay una distancia de 2 centímetros. ¿Ya? Entonces, lo que pasa acá es que nosotros, si vemos el pistón ahora, lo que hacemos es decir, ya tenemos lo mismo que antes, y además tenemos que sumar la fuerza del resorte, ¿cierto? Entonces la fuerza del resorte, ustedes se acordarán, es K por X menos X0, ¿ya? Bueno, y es menos K para que quede bien. Entonces lo que pasa acá es que conocemos cuánto es este delta, ya que son los 2 centímetros, o los 0,02 metros. Por ende, podemos determinar la fuerza y después eso lo dividimos por el área, ¿sí? Y vamos a obtener cuál es la presión, ¿ya? Entonces, en base a eso, lo que puedo determinar al final es cuál es la presión del estado 4, ¿ya? Entonces, como les mostré, el volumen específico de 4 me dio 1,695 y la presión para el estado 4 me dio 253,9, ¿ya? Entonces, continuamos. A partir de estas dos propiedades podemos determinar el estado del sistema.
Entonces lo primero que vamos a hacer, chiquillos, es ir a la tabla A5, ¿ya? Entonces me voy a la tabla A5, entro por la presión que tengo, ya, y acá aquí me encuentro con que mi presión está entre dos valores, ¿cierto? ¿Cuánto era el valor de la presión? Disculpen que tengo muy mala memoria. El valor de la presión 253,9. Ya. Entonces me voy a la tabla A5 y tengo el volumen específico que es 1,695, si no me equivoco, y veo qué pasa para mi rango inferior y superior de presiones, ¿ya? Que sería 250 y 275, porque tengo 253. Entonces, en base a esto, chiquillos, lo que pasa es lo siguiente, que nosotros tenemos un volumen específico de 1,6 algo, y fíjense que los valores que tenemos acá para el volumen específico o sea, estamos fuera, ya nuestros valores se salen por el lado derecho, por acá, son mayores, ¿ya? Entonces, ¿qué implica eso, chiquillos? Va por sobrecalentado. Va por sobrecalentado, como dice el compañero. Muy bien, entonces me tengo que cambiar de tabla, ¿ya? Entonces, vamos a la tabla A6, y en nuestro caso tenemos 253, ¿ya? Por ende, tenemos que movernos entre la tabla de 0,20 megapascales y 0,30 megapascales, ¿ok? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es entrar por volumen específico, ¿ya? Entonces, ¿cómo seleccionamos las columnas? Simple. Nos vamos acá y nosotros decimos, ya, tenemos un volumen específico de 1,6 algo, ¿sí? Entonces va a estar entre estos dos valores, ¿sí? ¿Claro eso? Entonces acá lo que tenemos que hacer es tomar este valor de volumen específico, o sea, tomar estos tres valores, estos de acá y estos de acá, ¿ya? Y por otro lado, para el de 0,3, lo que tenemos que hacer es tomar el de 1,65 y 1,84. Entonces tomamos estos 6 valores de acá, ya sin considerar este ay, disculpen, vamos a considerar los valores de temperatura y de volumen específico y energía interna, que es lo que nos interesa, ¿ya? Entonces, ¿queda claro cómo selecciono las filas? ¿Hay alguna duda con esto? Ya, aquí me dicen, ¿podrías repetirlo? Hay un claro también, ya. Entonces, nuevamente, ya, mi presión es de 253,9, ¿ya? Entonces, como te decía, estamos entre esta tabla y esta tabla, como esta subtabla, ¿ok? Estamos entre estos dos recuadros, ¿ya? Entonces, después, ¿qué más necesitamos? Necesitamos el volumen específico, que es 1,695, ¿ok? Entonces, con eso, primero nos vamos a la primera subtabla, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos 1,695, o sea que está entre estos dos valores, entre 400 y 500 grados Celsius, ¿ya? Entonces, acá lo que tienes que hacer tú es anotar estos valores, ¿ya? Pones temperatura 1 para la presión 1, temperatura 2 para la presión 2, volumen específico 1 para la presión 1, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, entonces aquí tienes tus 6 valores, ¿ya? Y por otro lado, cuando te vas a esta tabla de acá, tienes que hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces acá lo que tienes que hacer, o darte cuenta al final, es que tú estás entre 1,65 y 1,8, ¿ya? Que corresponden a 800 y 900 grados Celsius respectivamente. Ya, entonces el compañero se aclaró, y con esos valores, que yo los anoté acá, ya, entonces yo anoté esos valores acá. Entonces para la presión de 0,2 megapascales, lo que tengo es lo siguiente. Ya, acá está el valor de volumen específico para la temperatura 1, que era 400, lo anoté mal, parece. Bueno. Ah, no, está bien, estoy viendo. Ya, entonces tengo volumen específico, todos estos 6 valores que les dije, que vamos a tomar por su tabla, lo que vamos a tener es, lo que vamos a tener al final son estos 6 valores que saqué de la tabla, ¿ya? Entonces lo primero que hacemos
es interpolar para energía interna, ¿ya? Entonces acá lo que hacen es el volumen específico que tienen ustedes, menos el volumen específico 1,1, que corresponde al rango inferior al final, después el volumen, y después la resta, dividido por la resta de el volumen específico del rango superior, menos el inferior para la presión de 0,2. Y esto lo multiplican por la variación de la energía interna del volumen específico máximo menos el mínimo, que son estos datos. Sí, lo dije bien. No sé si me siguen, es hacer la interpolación nomás, ¿ya? Entonces interpolamos para la presión 1, la energía interna, y la temperatura para la presión 1 también. ¿Ya? Entonces luego hacemos el mismo trabajo con la subtabla de 0,3 megapascales, sacamos los valores de volumen específico, de energía interna y de temperatura, ¿ya? Entonces acá vuelvo a interpolar, ¿ya? Entonces después, luego que ya interpolamos por volumen específico, ahora vamos a interpolar por energía interna, o sea, por energía interna por presión, ¿ya? Entonces repetimos exactamente lo mismo. Este 1000 aparece porque está en kilopascales P4, entonces para que me coincida todo, lo dividí por 1000. Y después de eso, vamos a obtener, bueno, y acá lo que hacemos es decir, ya, la presión que tenemos nosotros, menos la presión del rango inferior, partido por la diferencia de los rangos, y después multiplicamos por la variación al final de UP2, que es la que calculamos por medio de la interpolación en la tabla de la mayor presión, menos la que obtuvimos con la interpolación con la tabla de menor presión. Entonces hacemos eso y después le sumamos la del rango inferior, ¿ya? Que sería la UP1, la que les dije anteriormente. Y hacemos exactamente lo mismo para T4, ¿ya? Y ahí obtenemos los valores. ¿Ya queda claro? ¿Alguien tiene dudas con esto? Chiquillos. Claro, dice Fabián. No sé si hay alguien con dudas, chiquillos, con esto. Igual pueden revisar los ejemplos que dejé en la carpeta de ayudantía, ¿ya? Ya, pues entonces a mí me dio que la temperatura en 4 era 628 y también me dio que la energía interna en 4 era 3421, ¿ya? Kilojoule por kilogramo. Ahora, yo igual chequeé esto con el programa y me dan muy... Sí, sí la puedo subir. Entonces, bueno, yo lo chequeé con el programa y igual hay diferencias, sobre todo cuando uno interpola con un volumen específico, ¿ya? Y esto, como les comenté anteriormente, es porque estamos asumiendo que se comporta de forma lineal cuando en realidad no es así, ¿ya? Entonces tenemos terminado el estado 4, entonces podemos realizar el balance de energía, ¿ya? Entonces, acá viene determinar el trabajo de expansión para el sistema para el proceso 3-4, ya que es desde que llegamos al resorte hasta que el resorte se comprime. Ya, entonces acá lo que hice yo, ustedes tienen una integral de volumen, ¿cierto? P por dB, ¿sí? Entonces acá ustedes escriben B1 y B2, o en este caso B3 y B4, ¿cierto? Pero el dB yo lo puedo transformar en un dx por AP, ¿cierto? ¿Sí o no? Chiquillos. Entonces acá yo reescribo y me queda menos x3 x4, bueno, la P que todavía no la escribimos, multiplicado por el área, por un dx, ¿cierto? Chiquillos, al final lo estoy reescribiendo, lo podrían hacer exactamente de la forma que lo hemos hecho siempre, ¿ya? Entonces acá lo que hay que entender es que el P corresponde a la presión atmosférica
más la masa del pistón por la gravedad dividido por el AP, y esto lo transformamos a kilonewtons para que nos dé kilopascales, y a esto hay que sumarle el K por X. ¿Ok? Bueno, y esto partió en AP. ¿Vale? Entonces después, si yo reemplazo la P acá, y integro, lo que me va a dar es esta cosita acá. ¿Ya? Que esta es la altura en 3 y esta es la variación de altura. ¿Ya? Entonces este corresponde a X4 o H4. ¿Queda claro? Y aquí con esta determinamos el trabajo de expansión en el proceso 3-4. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Lo puedo repetir? Ya. Supongo que si nadie responde es porque no hay problemas con esto. ¿Puedes repetirlo, por favor? Pucha, justo he borrado. Ya, no hay problema, lo puedo repetir, obviamente. Entonces ustedes saben que nosotros partimos desde la integral, ¿cierto? Desde, en este caso, el volumen 3 al volumen 4. Entonces esto es P por dB, ¿ya? Entonces como acá lo que está pasando es que se está comprimiendo el resorte, nosotros podemos transformar, para poder trabajar con la elongación del resorte al final, podemos transformar el diferencial de volumen en un diferencial de línea, se puede decir. ¿Cómo se decía eso? Tenemos diferencial de volumen, de área, y el otro, ya, filo. Entonces, este diferencial de volumen, como el área es constante, lo podemos escribir como AP por un DH. Ya va a ser fiel a la notación que utilicé. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es lo siguiente, que si yo reemplazo eso, lo que me va a quedar es que menos H3 más, bueno, integro desde H3 hasta H4, disculpen, y acá por P, por el área del pistón, por DH. ¿Ok? Entonces después lo que falta es escribir esa P. ¿Ya? Entonces ustedes saben que la presión del fluido en este caso, a medida que entra en contacto con el resorte, va a ser la suma de la presión atmosférica. Entonces, P atmosférica. Vamos a tener la presión atmosférica, luego vamos a tener la presión ejercida por el pistón, que va a ser la masa del pistón por la gravedad dividido por el área del pistón, ¿cierto? Y bueno, y esto por 1000, para que me lo devuelva en kilopascales, ¿ya? Y a esto, además, le tengo que sumar la fuerza que ejerce el resorte, que va a ser K por X. ¿Ya? K por H la vamos a poner. ¿Ya? Eso. Entonces, y esto también dividido por el área del pistón, porque es una fuerza. ¿Ya? Entonces, esto lo transformamos a... Bueno, esto ya está transformado porque yo había transformado la K. ¿Ya? Entonces, esto tú lo metes al integral e integras. ¿Ya? Y obtienes esto de acá. Entonces, fíjense, o sea, bueno, todo esto. Entonces, fíjense que esta primera parte de acá, como es un proceso, como al final va a ser del integral, los primeros dos términos me van a soltar, una constante al final. En este caso, multiplico solamente por la diferencia de alturas, ¿ya? Para los primeros dos términos de la presión. Y luego para lo que queda, que es la fuerza del resorte, ahí no, porque me van a quedar al cuadrado, entonces ya no puedo hacer eso. Y eso sería, ¿ya? Así se calcula el trabajo. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Ahora sí.
Voy a esperar 10 segundos a ver si responde el compañero. Ya, estamos listos. Entonces, ya determinamos el trabajo y ahora simplemente realizamos el balance de energía y con el balance de energía determinamos cuánto es el calor transferido entre los estados 3, o sea, para pasar del estado 3 al 4. Ya, entonces acá ponemos lo que entra, que es calor, lo que sale, que es trabajo, porque se está expandiendo, y tenemos la masa por el cambio de energía interna. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el calor total? La suma de todos los calores del proceso. ¿Ya? Ya, esto se podría haber calculado de otra forma, más simple, y lo que podrían haber hecho es decir, ¿qué es lo que entra? El calor total, ¿ya? ¿Qué es lo que sale? El trabajo entre 3 y 4, más el trabajo de 2 y 3, ¿ya? Y a esto le suman la diferencia de energía interna, pero entre el estado 4 y el estado 1, ¿ok? Y esa era otra forma. ¿Ya? En vez de hacer los balances de energía para cada proceso, podemos hacerlo así también, ¿ya? Y eso. Ya, y por último nos piden hacer gráficos esquemáticos, o sea que aproximados, así como al ojo, del proceso. ¿Ya? Entonces acá lo que tienen que fijarse es ya, cuál es el volumen constante, cuál es la presión constante, etcétera, etcétera. Entonces acá, este sería mi diagrama TV, que no lo hice yo, lo hice con el software. Entonces primero que nada tenemos el proceso isocórico, que es de 1 a 2, cuando el pistón no se mueve al final, ¿ya? Entonces después tenemos el pistón, cuando el pistón se empieza a mover, que es un proceso a presión constante, y luego tenemos el proceso cuando tocamos el resorte, ¿ya? Y empezamos a comprimir. ¿Ok? Ese sería el diagrama TV, y ahora si lo vemos en un diagrama PD, lo que vamos a tener es que ya, el volumen específico es constante, luego nos movemos a presión constante, y por último tenemos el aumento de presión acá. ¿Ya? Y ese sería el proceso. Bueno, y si ustedes lo van a hacer en la prueba, que no se les olvide decir, ya, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, y esto lo unen con una flechita, así como, así vamos. Pup, y pup. ¿Ya? Ya, chiquillos, ¿alguna consulta? ¿Queda claro el ejercicio? Chiquillos. Sí, sí, ya, perfecto. Bacán. Ya, pues. Bueno, y eso era todo lo que tenía preparado porque no tuve más tiempo de preparar más. Este ejercicio es parecido a lo que entrará mañana. Ya. No puedo responder eso, po. No, yo no doy palta. Daniel Bustamante subió la mano. Dale nomás, Daniel. Oye, es que era ¿Me escuchas? Ahí sí, ¿no? Sí. Es que era con respecto a una pregunta que te hicieron antes sobre cuando el volumen se expandía o disminuía su volumen. ¿Ya? Y, o sea, no creo que el ejercicio, sí, es del ejercicio 2 de la ayudantía 4. ¿Ya? Perfecto. Y lo estábamos haciendo con unos compañeros. ¿Ya? Y había una parte del trabajo del globo que nos generaba un problema porque ¿Cuál? se expandía, o sea, en el proceso del 1 al 2. Este de ¿Viste eso acá. de ahí? Sí, 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 sí. que se expandía, pero si no me equivoco, tú lo pusiste en que entraba el trabajo. Ah, ya, mira, es que sí, sí, pero es que está. Ya, aquí está escrito de forma confusa porque dice un globo con nitrógeno gaseoso, gaseoso dije, bueno, no gaseoso, ya. Gaseoso a 50 grados Celsius se expande según la curva PD, ¿no es cierto? Elevado a 1.4. Acá me comí un elevado, ojo. Ya,
Entonces, desde una presión inicial de 200 kilopascales hasta una presión de 100 kilopascales, ¿ya? Entonces, acá lo que está pasando en realidad es que el globo eh, se está comprimiendo, porque si tú tenés P por B a la 1,4 igual a una constante, lo que va a pasar es que cuando P disminuya, tenés razón. Si P disminuye, B tiene que aumentar, ¿no? Para que se mantenga la constante, ¿cierto? Sí, po. Tiene que ser así. Ya, perfecto. Sí, me equivoqué en la pauta. Yo llegué y asumí que se estaba comprimiendo cuando en realidad no era así. Ya. Entonces, bueno, esto lo puedo arreglar súper rápido, en verdad. Es- me voy acá. Dame un segundo, lo arreglo el tiro. Bueno, supongo que les dio otra cosa a ustedes, ¿cierto? Daniel. Sí, o sea, es que al final el Q, en vez de sumar, porque si no me equivoco, uno es como 21, algo y el otro también 21, algo. ¿Ya? Que a ti te A había ver, dado 43 y en vez de sumarle se restaban al final. claro. Entonces acá lo tengo, claro, acá como dice el compañero me dio 21,5 y el otro 43. Ya, entonces, este de acá pasa, ay, disculpen, este de acá queda un 0 y pasa para acá. ¿Ya? Eso. Ya, pues entonces si recalculo, ¿tú sacaste los resultados? Habrá que me voy a tirar problemas con esto todo el rato. ¿Sacaste los resultados tú? Sí, lo Ya, tengo por al aquí. tiro comparamos. Un segundo. Este es kilojoule. Esto está bien. Esto es metro cúbico por kilogramo. Y esto es metro cúbico por kilogramo. Ya, perfecto. Ya. Entonces, ya pues. Lo corregí, ahora lo tiro a calcular nomás. Ya, y ahora me da así. Me dio que sale calor ahora. Sí. Ya, perfecto. Pero a ver. eh, pero te digo que sale negativo, ¿no? O sea, es que, disculpa, yo en un principio había asumido, yo estoy asumiendo acá que el calor sale. ¿Ya? Entonces lo que me está pasando acá es que el calor a mí me está entrando y es muy chiquitito. Sí, a mí me dio 0,009. Ya, Yo, nos da muy de lo parecido. mismo. Estamos bien. ¿Ya? Entonces, eso. Joaquín, habla nomás. Ahí que tú dijiste que asumiste que salía, si digo que sale y da negativo porque está entrando. Así es. Así Ya. es. Sí. ¿Alguna otra consulta? Ya, y Daniel, ¿podríamos chequear al tiro si estamos iguales? ¿Cómo te dio lo demás? Voy a revisar, voy a ¿Ah? revisar. ¿Me escuchó? Sí, sí, te escucho. Sí, estoy revisando. Vale, vale.
Ah, ya. Espérate, voy a dejarlo ahí. Disculpen una vez más por trolearlos. Perdón. Sí, lo demás está igual. Ya, ok. Entonces ahora yo guardo esto y pongo esto, hay que hacer con formato. Esto tenía un gráfico también, así que esto lo tengo que volver a hacer. Esto lo borro. Esto lo corto también. Y ahora plot. Y tenemos volumen específico y también tenemos temperatura. Como que no. Ahí. Y color rojito. Leyenda. Listo. Ya. Bueno, y ahí estaría. El 4 con el 1 están ahí sobrepuestos. ¿Ya? Entonces ahora si lo guardo, me voy acá. Y esta sería pauta ejercicio 2, globo corregida. Ya. Y ahí la subo corregida, chiquillos. Disculpen. Pablo, en la ayudantía se me dio vuelta la fórmula y me salió otra cosa. ¿Necesito mandarlo de nuevo? No, supongo que no, a mí me basta con que lo manden. No los voy a revisar porque no tengo el tiempo para revisar. Ya. Chiquillos, ¿alguna otra consulta? Yo ahí me perdí un poco con lo que cambiaste. O sea, Ya. no Lo sé aclaramos. cómo. Lo aclaramos O al sea, es tiro. que entendí que lo había puesto como en el otro lado, pero que ahí como que el signo no sabía bien cómo usarlo porque el trabajo aunque expandía daba como negativo y no, como que ahí me perdí. Claro. Sí, bueno, pero atendiendo tu pregunta, eh, que lo dije igual hace unos minutos, hace un rato atrás, que ya despreocupémonos del signo de la integral, ¿ya? Del signo que salga acá, ¿ya? Acá tú siempre antes vas a saber si el sistema se está expandiendo o contrayendo, ¿sí? No sé, por ejemplo, cuando el problema es que tú inflas un globo, tú sabés que se expande, ¿cierto? Entonces, en base a eso, vamos a llegar al convenio de que vamos a ocupar lo que entra, lo que sale más lo que se acumula, y si es trabajo de expansión, va en sale y va como positivo, y si es de compresión, va en entra y va positivo también, ¿ya? Entonces, en base a eso, lo que pasó en el ejercicio es que ya te decían que esto se expandía con esta curva, ¿cierto? Entonces acá nos decían que la presión iba desde 200 a 100, ¿ok? Entonces yo de forma errada consideré que esto se estaba comprimiendo, ¿ya? Y la verdad es que se está expandiendo porque como esto es igual a una constante, entonces si pasamos de 200 a 100, para mantener la constante, el volumen tiene que aumentar, ¿ya? Entonces era un trabajo de expansión, no de compresión. Por ende, yo en un inicio lo había puesto acá donde entra y en verdad iba donde sale. ¿Ok? Sí, gracias. Ya, bacán. Ya pues chiquillos, ustedes me están pidiendo que haga el... Ya, aquí Joaquín parece que tiene su mano arriba todavía. Ah, sí, disculpa. Ah, ya, pensé que era una duda. Ya. Entonces ustedes me están pidiendo que yo haga el ejercicio del certamen. Eh, pero no lo quiero. Pero miren, la verdad es que mañana no va a haber ayudantía después del certamen. Pero la verdad es que no lo quiero hacer. Porque ya son las 11 de la noche. Tengo que bajar a mis perros.
y no lo quiero hacer. Pero no sé si tienen alguna duda en particular que pueda responder. Si es así, cero atado en responderla. Bueno, está la pauta de este problema también, que yo la bajé acá. Bueno, acá tengo, creo que es esta acá. Este no es. Ya. Bueno, y acá está la pauta. No sé si la vieron ustedes, no sé si todos la tienen, chiquillos. Si quieren la podemos ir comentando. Ay, ni siquiera estoy compartiendo pantalla. Sorry. Ya, acá la estoy mostrando. Ya, bueno, pero acá está acá está la pauta del problema. ¿Puede enviarlo por el chat? Sí, por supuesto, lo voy a subir a la carpeta. Sí, lo voy a dejar en la carpeta, ¿ya? Así es, no está a mano, sí, la pauta piola, te mandamos el ejercicio por correo, entonces, sí, por correo. Me preguntan, ¿cómo explicarías la primera ley de la termodinámica? He leído 1000 definiciones y ninguna me parece para ponerla en la prueba. Ya, pues la primera ley de la termodinámica corresponde a la conservación de la energía y eso, pues, bueno, eso pondría yo. ¿Dónde está? Manden la pauta. Ya, chiquillos, revisamos la pauta rápidamente, ¿ya? ¿Viste, hermano? Sí, es peludo, pues como que debían definir. Ya, pero ahí le metí unas palabritas más y ponéis que lo que relaciona es la energía que entra, lo que nos dice que la energía que entra igual a la que sale más la que se acumula, y poní al final que incorpora el trabajo mecánico o algún tipo de trabajo en realidad y las transferencias de calor. Y también la acumulación de energía del sistema. Ya. Entonces, acá, mira, la gente se está yendo y no sabe nada lo que va a pasar cuando termine de grabar. Voy a mostrar el certamen. Ya. Entonces, ya, pues acá es el mismo ejercicio que hicimos nosotros, pero con un estanque con el volumen constante. ¿Ya? Ya, entonces el globo se infla hasta que la presión del cilindro y el globo sean iguales, la presión dentro del globo es mayor a la presión ambiente, la resistencia del material del globo aumenta a medida que se infla, bla, 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 nos dan la constante, gas modelado como gas ideal, y nos dan la temperatura. Ya, entonces, primero que nada acá el profe pone que hay que hacer balance de fuerza en el globo. Ya, entonces es la presión del gas más la presión atmosférica más la constante del globo por el B del globo, que esto lo hicimos en ayudantía. Entonces el estado inicial nos da la presión y nos da la temperatura. Ya, entonces con esto podemos determinar el volumen específico. Y con el volumen del estanque, como todo el gas se encuentra en el estanque, podemos determinar la masa. Ya, entonces obtenemos la masa. Y está raro esto, ¿eh? No sé a qué se referirá con los dos números. Bueno, para el estado 2, como es un proceso isotérmico, vamos a tener también que la masa se mantiene, tenemos la temperatura y podemos calcular el volumen específico de 2 como el volumen del sistema en 2, que corresponde al volumen del cilindro más el volumen del globo, y eso lo dividimos por la masa en 2, ¿ya? Entonces, y también acá estoy utilizando la ecuación del balance de fuerzas, ¿ya? Entonces, conocemos la presión atmosférica, conocemos la K del globo, pero no conocemos el B del globo. ¿Ya? Entonces, después con esto, como acá podemos escribir en función de las mismas variables, esta es una constante, lo metemos a la ecuación de gas ideal. ¿Ya? Entonces ahí podemos determinar cuál es el volumen del globo. ¿Ya? Y cuando determinamos el volumen del globo, también conocemos de una la presión del estado 2. ¿Ok? Entonces, con esto podemos determinar el radio del globo, por lo que veo acá aparece, y el volumen del globo. ¿Ya? Entonces, ahora el trabajo del sistema
Acá es súper importante porque ustedes siempre que tengan un proceso isotérmico, la variación de energía interna se nos va a ir a cero. ¿Ya? Entonces nos va a quedar que el calor que entra menos el trabajo que sale. ¿Ok? Entonces el trabajo que sale en este caso va a ser la integral. Esta igual la resolvimos en ayudantía en todo caso. Y eso. Eso. Ya, creo que está medio raro acá. No sé si la resolvió bien el profe. Parece que sí. Parece que no, ¿no? Acá falta una B entre medio. ¿Ya? Entonces está el trabajo que sale. Ahí ustedes pueden chequear si están bien los valores o no. Ustedes ya saben cómo hacerlo, lo hicimos en ayudantía. Entonces, calor transferido y trabajo, ya. Y aquí viene algo que una compañera de ustedes me escribió para saber cómo yo determino el trabajo que hace el globo sobre el aire, ¿ya? Entonces, acuérdense que el globo tiene la presión acá atmosférica, ya que es la presión que hace el aire sobre el globo. Y también tenemos una presión que es ejercida por el material, ya que es el K por el B, ¿cierto? Entonces acá tenemos la presión interna, ¿ya? Entonces la presión del fluido. Entonces acá lo que pasa es que si yo quiero calcular cuánto es el trabajo que hizo el globo sobre el aire, tengo que matar lo que tengo que hacer es simplemente decir que va a ser la presión atmosférica por la diferencia de volúmenes del globo. Entonces acá ponemos el dB y acá ponemos el B1 del globo y el B2 del globo. Y ese es el trabajo sobre el aire, ¿sí? Porque al final chiquillos, corresponde, o sea que al final el trabajo total que voy a hacer va a ser el trabajo de expandir el material más la presión atmosférica, ¿ya? Entonces, donde se involucra el aire ahí en este término de presión atmosférica, ¿ya? Entonces, de ahí sale, ¿ya? Eso. ¿Alguna consulta? ¿Se entendió? Bueno, lo comenté así bien pichiruchi, pero eso. ¿Alguna consulta? Chiquillos. No se enojen conmigo, por favor, por no hacerlo. Ya, igual les voy a dejar arriba la voz. Ya, ahora voy a dejar de grabar. ¿Dónde dejo de grabar?